Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Esperando, ¿verdad? Primeramente que cada uno de ustedes estén bien en sus hogares, que el Señor bendiga a cada uno de sus familias. En esta tarde, hermanos, a través de este medio, vamos a compartir una breve enseñanza de la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a tomar nuestro texto base. Gloria a Cristo. Vamos a tomar Efesios 2, del 2 al 5. Este va a ser nuestro texto base. Gloria a Cristo. Efesios, gloria a Dios. Del 2 al 5. Amén, gloria a Cristo. Y dice así su bendita palabra la bendita palabra de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Está entre paréntesis esta hermosa palabra. Por gracia sois salvos. Bendito sea su nombre. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo aquí nos está refiriendo, ¿verdad?, a que antes, ¿verdad? Eso es lo que vivíamos, hermanos. Vivíamos en desobediencia, vivíamos con los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Viviendo conforme a nuestros pensamientos y hijos de ira, ¿verdad? Aquí nos dice, pero también nos refleja algo muy importante, que por el amor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos por su bendita gracia. Bendito sea el Señor. Hermanos, muchas veces, ¿verdad?, hemos recurrido a la casa del Señor con dificultades en nuestras vidas, con muchos, con ese anhelo de buscar y de sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Porque en ese momento tal vez están pasando por enfermedades, están pasando por dificultades económicas, matrimoniales, dificultades con los hijos, pero siempre hay un porqué, ¿verdad? Y es cuando recurre uno, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Y después de ahí, cuando el Señor contesta, ¿verdad?, se olvidan totalmente, ¿verdad?, de las promesas que en ese momento tal vez dimos o le damos a Dios, ¿verdad? Eh, Hermanos, una promesa ante Dios tiene un valor grande. Una promesa ante Dios es una promesa que se debe de cumplir, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estas promesas, hermanos, eran eh, tenían mucho valor, ya que se jugaba, ¿verdad? En los hombres de aquellos tiempos se jugaba el honor, la reputación, ¿verdad?, de esa familia o de ese varón o de esa mujer, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, a veces las promesas ya no tienen ese mismo valor, ya no tienen ese mismo peso. Hablamos y prometemos solamente por hacerlo, pero a veces se nos olvida lo que prometimos ante el Señor. Hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones, el Señor escucha nuestras súplicas y escucha nuestras promesas, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Eh, debemos, como creyentes, ¿verdad? Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo que nuestro hablar debería de ser sí o no, o no, ¿verdad? Porque lo demás, ¿verdad?, ya es vano, ya es algo del maligno. Bendito sea el Señor. Aquí vemos, hermanos, vamos a ir
al libro de los Salmos, Salmos 119, gloria a Cristo, Salmo 119, bendito sea el Señor. En el capítulo 57, en el Salmo 119, versículo 57 al 60, y vamos a ver esta porción bíblica, y dice así la bendita palabra del Señor: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Qué hermoso salmo, qué hermosa porción bíblica. Hermanos, aquí vemos al salmista hacer una promesa, ¿verdad? En el 57 dice: guardaré tus palabras. Guardaré tus palabras. ¿Cuántas veces no hemos dicho: Señor, guardaré tus palabras? Señor, guardaré tu ley. Señor, salva a mi familia. Si lo haces, te prometo. Hermanos, sí, es mejor no prometer, hermanos. Es mejor pedir misericordia. Pero como anteriormente lo había yo dicho, hermanos, en la antigüedad tenían mucho valor una promesa que hacía, ¿verdad?, los varones a Dios, y las cumplían. El salmista, como vemos, hizo esta promesa. Y no es cualquier promesa, hermanos. El salmista está prometiendo que guardará la palabra, ¿verdad? Que cuando él considere sus caminos, ¿verdad?, que si está mal, hermanos, veamos nuestros caminos, nuestros propios testimonios, y nos apresuremos a buscar la presencia de Dios. Dice: me apresuré en el 60 y no me retardé en guardar tus mandamientos. Consideremos, hermano, las promesas que un día le hicimos al Señor. ¿Qué promesa, hermanos, hizo al Señor? Recuerde, hermano, en aquel día de aflicción. Recuerde, hermano, la promesa que le hizo al Señor. El amarle, el respetarle, el seguir su ley, el seguir sus mandamientos, el vivir conforme a la bendita palabra de Dios. Recuerda esas promesas que le hizo un día al Señor, ¿verdad? Sabemos que el corazón de los hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido comprados con su bendita sangre. El corazón de los hijos de Dios tiene que tener ese anhelo de agradar a Dios. Un creyente, hermano, no debe de vivir pecando, no debe de gozarse en el mundo, ¿verdad? El deseo verdadero de un creyente es obedecer, amar y cumplir los mandamientos de su Dios para darle la gloria y la honra a Dios. Lo que hay en nuestro corazón, eso debe de reflejarse en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en nuestro entorno, hermanos, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Como un hijo de Dios debe de desear la presencia de Dios, debe de vivir y desear los mandamientos y la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos piensan, hermanos, que el vivir una vida así ya es vivir dentro de una religión o vivir siendo religiosos, ¿verdad? Eso no, hermanos. La religión, sabemos que la religión no salva a nadie. La religión no salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Amén. Gloria a Cristo. Sabemos, hermanos, que también debemos de vivir, hermanos, como un verdadero creyente, obedeciendo primeramente a su Creador, gozándonos
en la presencia del Señor. Pero, hermanos, si usted vive aún en desobediencia, entonces usted aún es esclavo de este mundo. Aún, hermanos, es esclavo de este mundo. Realmente examinemos nuestra vida, cómo estamos viviendo ante los ojos de Cristo. Estamos viviendo conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra propia carne, hermanos. Vienen los problemas y las luchas, entonces ahí empezamos a agobiarnos y empezamos a vivir conforme a nuestros deseos y a nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pensamos que Él no nos escucha, pero no es así. Dios siempre está escuchando las oraciones de los justos. Y usted y yo somos justificados por Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice su bendita palabra, nos serán añadidas, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Sabemos, hermanos, que el agradar a Dios debe de ser una meta diaria. El buscar la presencia de Dios debe de ser nuestro vivir diario, nuestro alimento diario. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no somos esclavos de este mundo. Porque antes, como dice dice la palabra del Señor en la porción bíblica de Efesios, antes vivíamos, mas ahora ya no, porque por gracia somos salvos. Bendito sea su nombre. Antes vivíamos en una vida que no le agradaba a Cristo, pero ahora, como hemos sido rescatados, hemos sido lavados, hemos sido limpios, ¿verdad?, de toda inmundicia. Entonces el pecado ya no debe de morar en nuestra vida, ya no debe de ser en nuestra vida. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque un justo, un santo, vino a pagar ese precio por nosotros, ¿verdad? Sabemos que en el principio, ¿verdad?, los que leemos la bendita palabra del Señor, que desde el principio de la creación, ¿verdad?, entró la desobediencia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no quisieron acatar la orden de Dios. El Señor desde el principio dio órdenes, ¿verdad? Y la desobediencia entró por el desorden. Bendito sea el Señor. Vemos, hermanos, que desde el principio entró la desobediencia, pero por amor a nosotros, ¿verdad? Vino el Hijo de Dios, vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y vamos a ver, hermanos, para hacer esta explicación un poco más clara, vamos a ir a Romanos, al libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos, gloria a Dios. Romanos 5, 19. Y así dice la bendita palabra del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, ¿verdad, hermanos?, que por uno entró la desobediencia, ¿verdad? Por un hombre entró y fuimos pecadores, pero también por uno solo, ¿verdad? Dios nos constituyó justos por uno
solo hombre, también entró la obediencia. ¿Y por cuál hombre, hermanos? Por nuestro Señor Jesucristo, que siendo justo, siendo santo, siendo sin mancha, siendo sin pecado, ¿verdad? Nos trajo la obediencia. Bendito sea el Señor. Y que por gracia somos salvos. Alabado sea Cristo. Así, hermanos, de igual manera vemos, ¿verdad?, que en el mundo hay leyes, ¿verdad?, que se deben acatar. En los países hay leyes que debemos de acatar, debemos de sujetarnos a esas leyes, a esos gobernantes, a esos que nos rigen, ¿verdad?, que nos gobiernan, aunque son corruptas, hermanos, pero así está, hermanos, en la palabra del Señor. Debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, pero la ley de Dios, que es perfecta, cuanto más a esta ley debemos de sujetarnos, ¿verdad? Viviendo en obediencia, viviendo en humildad, viviendo en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver otra porción bíblica, hermanos, en Filipenses 2, 6, 8. Filipenses 2, 6, 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice así: Gloria a Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, las promesas que nosotros le hicimos a un hombre que dio su vida por nosotros, que vivió una vida en obediencia por usted y por mí, ¿verdad? Siendo Dios, siendo obediente, buscando siempre la obediencia, agradándole primeramente a su Padre Celestial, y que por Él nosotros hemos sido salvos por gracia. Bendito sea el nombre de Dios. La fe en Cristo nunca viene vacía, hermanos. Una fe sin frutos es una fe que no sirve. La fe en Cristo nunca viene vacía, siempre da frutos. Y ya sabemos cuáles son esos frutos, hermanos. Anteriormente ya habíamos hablado de los frutos del Espíritu, ¿verdad? La consecuencia de la obediencia a Dios es una vida ordenada en obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, debemos de obedecer, debemos de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que a veces es muy difícil, hermanos. A veces somos carne aún, ¿verdad? Pero ya vimos, hermanos, la bendita palabra del Señor, que nosotros debemos de agradarle a Cristo, no a la gente, no a nadie más que a Cristo, hermanos. Nuestra obediencia debe de estar dirigida a Dios, y todo lo demás, hermanos, será el reflejo de una vida santa, conforme a la voluntad de Cristo. Que el Señor les bendiga en esta tarde y los guarde, ¿verdad? Y espero, hermanos,
que recordemos, ¿verdad?